Ecaterror paranormal. Comunidad, sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de miedo, de terror, de pánico, de suspenso. Una historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que él y su esposa fueron fieles testigos del avistamiento de una bruja muy conocida en la Ciudad de México y que esta vez les tocó. ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia terrorífica del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto. Y si les gusta el contenido, de favor, regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas terroríficas historias que ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del día de hoy. Y recuerden que esto es Ecaterror paranormal. Y esta es la historia. Sí, mire, esto acaba de pasar prácticamente apenas el pasado mes de noviembre, después de la celebración de Día de Muertos aquí en México. Yo soy de la colonia Joyas de Ecatepec, el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Y esto ha sido algo que nos ha sorprendido bastante, porque nosotros, mi esposa y yo, no creíamos en lo paranormal, en esas cosas que se cuentan, en las historias, relatos, y nosotros siempre pensábamos que eso eran historias, leyendas, cosas de los viejos. Pero ahora que nosotros lo vivimos en carne propia, podemos dar fe y testimonio de esto que en realidad existe. Y no solamente en provincia, en los cerros, en las montañas, zonas despobladas, sino también aquí en la Ciudad de México. Y digo Ciudad de México porque pues Ecatepec ya es zona conurbada de la Ciudad de México. Entonces, esto que vivimos realmente nos dejó impactados, porque en los noticieros y en algunos canales de las redes sociales hemos sabido de el avistamiento de una persona que ya todos la conocen como la bruja Leobarda, esta que la han visto mucho en lo que es la Alameda Central en la Ciudad de México. Y nosotros cuando llegamos a ver esa noticia, esos videos, esa historia, se nos hacía ridículo, se nos hacía increíble de que una persona común y corriente como nosotros anduviera haciendo trabajos de hechicería, de magia negra, de brujería en plena Ciudad de México. Y especialmente una señora que se mira normal, entre comillas se podría decir. Pero nosotros solamente hasta ahí lo dejamos, en que la habíamos visto en los noticieros, en las redes sociales, e hicimos la crítica. Pero a nosotros nos tocó ver a esa bruja, o a esa señora, o ese personaje, muy cerca de aquí, de donde vivimos. Esta vez nos tocó mirarla muy cerca del canal que está aquí atrás de la colonia. Nos sorprendió porque nosotros íbamos de la colonia Valle de Ecatepec a nuestra casa y tenemos que cruzar un pedazo como de terracería, de avenida que une las dos colonias, tanto Valle de Ecatepec como Joyas de Ecatepec. Y ahí cerca está el canal. Ahí también se encuentra muy sucio porque la gente va y tira basura. Hay bastante basura, bastante maleza. Entonces nosotros habíamos escuchado de apariciones de una especie como de llorona que anda llorando en épocas de lluvia. Mas sin embargo no sabíamos de otra entidad oscura aparte de esa. Pero
Esta vez que nos tocó mirarla, vuelvo a repetirlo, acababa de pasar a la celebración de Día de Muertos y regresábamos ya un poco de madrugada a la casa. Mi esposa y yo íbamos prácticamente en plena madrugada. Recuerdo que eran como las 3 a 4 de la madrugada cuando íbamos pasando ahí, y eso que íbamos a bordo de nuestro auto. Y entonces nos llegó un olor muy fuerte, como a hierba, maleza quemada, pero que ese humo, ese olor, penetró adentro del auto. Y nosotros empezamos a preguntarnos qué será eso, por qué olía así. De repente, antes de ingresar bien a la colonia Joyas de Ecatepec, ahí nos detuvimos y empezamos a ver que había humo, como si se estuviera quemando la basura de ahí de cerca del canal. Entonces yo le dije a mi esposa que nos detuviéramos y que nos bajáramos a ver qué era lo que estaba pasando para dar parte a las autoridades correspondientes. Entonces escuchamos ruidos, así como risas, murmullos, como de una mujer que si estuviera hablando. Nos alejamos un poco del auto y fue cuando vimos a esa persona. Esa persona se encontraba en una especie como de trance, muy cerca del canal y toda la basura que hay por ahí cerca. Nosotros no nos espantamos porque vimos a esta persona normal. Traía como una especie de vestido, túnica negra. Traía unos aretes que parecían arracadas. Esta señora se veía no muy demacrada, se veía como una persona normal. Lo que nos sorprendió bastante fue de que esta mujer traía una veladora en sus manos y con ella la tenía de lado y estaba tirando cera dentro de un círculo que había hecho ella. No sé si con sal, con cal o no lo sé, pero había hecho una especie como de símbolo satánico y ahí tenía bastantes velas negras. De hecho había más símbolos y una especie como de pentagrama en medio del círculo. Esta señora se encontraba dentro de ese ritual tirando cera en todas partes. Nosotros le preguntamos que si se encontraba bien, a lo que esta mujer, esta persona se molestó y nos gritó que nos largáramos, que la dejáramos en paz. Mi esposa y yo le dijimos que pues era una madrugada muy fría, que si necesitaba un suéter, un abrigo o algo para cubrirse del clima. Esta mujer enfureció más y nos volvió a gritar que nos calláramos y que nos largáramos, que la dejáramos en paz, que de lo contrario ella nos iba a mandar a sus muertos para que nos hicieran mucho daño y que nos íbamos a arrepentir. Nosotros ya molestos le empezamos a decir que no nos dijera esas tonterías, que quién era ella para decirnos ese tipo de cosas, que qué estaba haciendo ahí, que por qué estaba haciendo esas cosas. Esta mujer se nos quedó viendo fijamente con unos ojos que al principio se miraban negros, muy negros, como si no tuviera ojos, como si solamente fueran las cuencas de los ojos. Pero después nos empezó a llenar de miedo, de terror, de pánico y de gran suspenso, porque esta señora no tocaba a tierra. Ella estaba como flotando. Sí, ella se encontraba levitando en el aire. Y cuando se enfureció, sus ojos negros, oscuros, se tornaron rojos, como el fuego, como si de ellos emanara fuego. Por Dios, esto nadie nos lo ha creído, pero es algo que mi esposa y yo vivimos ese día. En la madrugada, cuando íbamos llegando a nuestro domicilio. Yo no venía ebrio, ni mi mujer tampoco. Veníamos de una reunión familiar y esto fue lo que nos llamó la atención. El comportamiento de esa mujer, que siempre se portó grosera, se portó a la defensiva. Cuando nosotros vimos sus ojos rojos, nos empezó un dolor de cabeza y empezamos a dolernos, porque sí era muy fuerte el dolor. Esta mujer
nos gritó que no sabíamos con quién estábamos hablando, que ella estaba muy protegida por sus muertos y por el maligno, por un demonio muy poderoso que ella solamente tenía, y que la dejáramos en paz, que ella era la bruja Leobarda de la Ciudad de México, y que si seguíamos molestando, que nos íbamos a arrepentir. Realmente no podíamos creerlo, porque ese nombre sí, ya lo habíamos escuchado, ya sabíamos de quién se trataba, mas sin embargo no podíamos creerlo, porque supuestamente a esa entidad, a esa señora, a esa bruja, solamente la han visto, hasta donde sabemos, en la Ciudad de México, en la Alameda Central. Allí en el parque es donde ella suele hacer sus trabajos o deambular por esos rumbos. Mas sin embargo, nunca nos imaginamos que fuéramos a encontrarla justamente muy cerca de nuestro domicilio. Peor aún, cerca de ese canal de aguas negras, donde es bien sabido que habitan entidades, almas, fantasmas. Y justamente eso fue lo que nos dijo la bruja Leobarda, que ella estaba recogiendo las almas en pena, los espíritus que habían venido a este mundo terrenal en el pasado Día de Muertos, pero que por su mala conducta no pudieron regresar a donde tenían que estar, y que se encontraban deambulando, penando, justamente en ese lugar donde ella estaba haciendo su ritual, y que ella atraparía todas esas almas para tenerlas a su servicio, para que así ella tuviera más poder y pudiera hacer más trabajos oscuros, cuyos trabajos le salieran a la perfección, gracias a esas almas que andaban perdidas, deambulando en ese lugar tan terrorífico como es el canal de aguas negras de Joyas de Ecatepec. Ya hemos escuchado algunas historias que refieren de este lugar, y ciertamente en las noches, en las madrugadas, es un lugar terrorífico, y también porque la delincuencia en ocasiones han dejado cuerpos abandonados ahí en el canal o cerca del canal. Entonces no dudamos en que ciertamente ahí en ese lugar anduvieran muchas almas en pena, mismas que esta bruja terrorífica andaba buscando, como dijo ella, para tenerlas a su servicio. Realmente esto nos inquietó mucho, porque nosotros pensamos que nadie tiene derecho de andar molestando esas almas que no han podido regresar a donde tienen que estar. Sin embargo, yo a título personal considero que uno como persona normal, como un ciudadano normal, nuestra obligación o deber es ponerles una luz, una veladora, para que encuentren el camino hacia la luz eterna. Y este tipo de seres, entidades, brujas, como lo es la muy conocida bruja Leobarda de la Alameda Central, es increíble que anden haciendo eso, andar buscando ese tipo de almas que no han podido regresar a donde tienen que estar, y esta las anda perturbando para quedarse con su energía, se podría decir. Todo esto según a lo que la misma bruja Leobarda nos gritó. De hecho, a mi esposa le dijo que más nos valía que nos largáramos, porque de lo contrario nos iba a hacer tanto daño que nuestras almas y nuestros espíritus, tanto de mi esposa como el mío, ella las iba a atrapar y ella se iba a apoderar hasta de nuestras vidas. Esto fue algo realmente que nos llenó bastante de miedo, y solamente abracé a mi esposa y le dije que no le hiciera caso, que mejor nos retiráramos. Mi esposa, de tanto miedo que sentía, empezó a rezar Padres Nuestros, Aves Marías. De hecho, empezamos a rezar la Magnífica, entre otras oraciones. Esto hizo y provocó que la bruja Leobarda más se molestara y nos gritara fuertemente, que nos calláramos y que dejáramos de andar haciendo ese tipo de rezos, porque ya la estábamos haciendo enojar, y que
rápidamente podría acabar con nuestra existencia. Nosotros, después de todo eso que nos dijo ese ser, esa cosa, esa terrible bruja, optamos por regresar al auto porque nos percatamos de que la bruja Leobarda, que estaba dentro del círculo del ritual que había hecho y que estaba levitando, que no estaba tocando tierra, se empezó a elevar más en el aire y empezó a mover las manos con esa veladora como si nos estuviera maldiciendo o aventándonos cera. Yo abracé a mi esposa y le dije que mejor nos largáramos de ese lugar, que ese lugar estaba maldito. Y fue así como subimos al auto y nos costó mucho trabajo para que este encendiera. Y eso que es un carro de modelo reciente y no tenía problema alguno mecánico. Mas sin embargo, el carro no tenía la fuerza suficiente, pero logramos encenderlo y poco a poco nos retiramos de ese lugar. No sin antes escuchar esos gritos, esos ruidos, esos sonidos, esas risas de esa bruja que solamente se burlaba de nosotros por el miedo que llegamos a sentir y por todo el poder que ejerció en contra de nosotros. Cabe mencionar que nosotros llegamos a casa con un fuerte dolor de cabeza que no se nos quitó hasta después de 3 días, de tanto tomar medicamentos, hacernos limpias con huevo, y que gente que sabía de eso y que también la habían escuchado, nos dijeron que ciertamente ellos, los vecinos, habían percatado de que había una bruja que andaba deambulando cerca del canal de Aguas Negras, pero que nadie se había animado ni se había atrevido a ir a investigar quién era o ir a ver de qué se trataba. Y nosotros tuvimos la desdicha o la desgracia de darnos cuenta de quién era, y coincidimos con los vecinos, que muchos vecinos que nos contaron de este terrible ser nos dijeron que igual hasta sus casas llegaba ese fuerte olor a hierbas, a pirul quemado, y ese terrible olor les provocaba náusea, mareo, fuerte dolor de cabeza, que de hecho les provocaba disgusto, enojo en sus personas. Realmente no entendemos qué tipo de trabajo maléfico estaba realizando esta señora, esta bruja, pero era el sentimiento que nos provocaba a todos los que teníamos contacto con ese olor fuerte, a hierbas quemadas, a pirul quemado, a esencias quemadas. Cabe mencionar que cuando estuvimos cerca de esa bruja, al principio llegó un olor como a perfumes, como a una loción antigua, femenina, pero después ese olor se convirtió en un olor putrefacto, un olor asqueroso, como a drenaje, caño, como a huevo podrido. No sé, era un olor altamente asqueroso. Eso fue lo que más se quedó en nuestra memoria, en nuestro recuerdo. No sé si tuvimos suerte al haber salido bien de ese terrible encuentro con esa cosa, esa entidad, esa señora que muy molesta nos gritó que ella era la bruja Leobarda de la Ciudad de México, pero que en esta ocasión nosotros la vimos en la colonia Joyas de mi querido Ecatepec. Créanme o no, esto fue la terrible experiencia que vivimos con esa bruja Leobarda. Espero no volver a encontrarla jamás y que ya no siga merodeando cerca de la colonia y que finalmente nos deje en paz, porque realmente es un miedo que ya provocó en varios vecinos que nos hemos percatado de su presencia cerca del canal de Aguas Negras. Muchas gracias.